Sí, la fama de Sydney explotó después de interpretar el papel de Casey en Euphoria, pero desgraciadamente después de interpretarlo la chica fue cosificada por todo el mundo. Comenzaron a verla solo por su cuerpo y a olvidar a su persona. En entrevistas Sydney revela que esta cosificación no es nueva, pues también la vivió durante la adolescencia por el desarrollo de su cuerpo cuando entró a la pubertad. Pero aquí encontré algo extraño. El papel que Sydney interpreta en Euphoria se terminó volviendo una profecía autocumplida. Sydney accedió a interpretar este papel porque cuenta una historia con la que muchas mujeres se pueden identificar. La de una mujer que fue reducida solo a su cuerpo por una serie de vivencias que atravesó. En la serie, los demás chicos de su edad y de la escuela no pueden ver a Casey más allá de su cuerpo. Y en la vida real, Sydney termina condenada a exactamente este mismo destino. Todos vieron un cuerpo a causa de este papel, sin poder entender el mensaje que la serie quiso transmitir. Me explotó la cabeza cuando lo entendí, pero eso es tan solo la punta del iceberg de Sydney. Y para entenderlo completo necesitamos algo de contexto, pues no siempre ha sido la imagen hipercosificada que el mundo conoce hoy en día. Nació en 1997 y cuando sus padres la tuvieron en sus brazos, decidieron llamarla Sydney Bernice Sweeney. En sus primeros años no hay nada que la conecte directamente con el mundo del espectáculo. Es más, a diferencia de otros artistas que nacen en hogares relacionados con la industria y ya cuentan con conexiones en ese ámbito, Sydney crece en una familia convencional. Ella tiene un hermano llamado Trent y juntos son criados sin grandes lujos, pero con mucho amor y esfuerzo. A medida que la niña crece, va a la escuela y toma clases de ballet, pero conforme pasa el tiempo, también empieza a practicar otros deportes como fútbol, béisbol, esquí y wakeboard. En algún momento de esta infancia llena de actividades, surge en Sydney un nuevo interés que con el tiempo se convierte en una verdadera pasión, y esto es la actuación. Investigando sobre esta chica, me di cuenta de que no hay mucha información verificada sobre esta etapa de su vida, así que no tomes esto como un hecho absoluto, ya que al no haber estado ahí y no tener mucha información, es difícil construir un mapa preciso sobre lo que ocurrió. Se dice que una película independiente comienza a rodarse en su ciudad, lo que ella vio como una oportunidad para formar parte de ese mundo. Ahora bien, no es 100% certero que sea la misma película rodada en su ciudad, pero todo indica que Sydney logra participar como extra. Ella insiste a sus padres para que la dejen presentarse a la audición, pero sin experiencia en el mundo del espectáculo, ellos no están muy convencidos. Sydney logra persuadir a sus padres con argumentos sólidos y una presentación detallada, casi como un plan de negocios a 5 años, en el que les explica por qué la actuación puede ser su futuro. Y sorprendentemente, esto funciona. Su primer papel es en una película llamada CMD, Zombies of Mass Destruction. En este filme, Sydney encarna a una niña durante unos breves minutos. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, es el primer paso que la acerca cada vez más a cumplir su sueño de convertirse en actriz. A partir de ahí, empieza a buscar más audiciones con el apoyo de sus padres. Sin embargo, participar en comerciales, programas o películas es complicado, pues estas a menudo se realizan en ciudades grandes y específicas, mismas que le quedan muy lejos a la chica, pues vive en Spokane, Washington. Un lugar demasiado lejos para tener la facilidad de ir a audicionar tan seguido como le gustaría. Debido a esto, la chica cuenta en entrevistas más adelante que durante un tiempo establecen una residencia temporal en una ciudad cercana para que Sydney pueda asistir a más audiciones sin que los viajes sean tan largos. Sin embargo, llega un momento en que vivir en un lugar provisional se vuelve insostenible. Así que aproximadamente a sus 13 años, y mientras continúa con su incansable búsqueda por formar parte del mundo de la actuación, la familia decide mudarse a Los Ángeles, un lugar mucho más cercano a todo lo que la niña está buscando. El hecho de vivir en Los Ángeles le abre las puertas a un sinfín de castings. Aquí comienza a conseguir pequeños roles de extra en series como Criminal Minds, Heroes y Atrapada. Aunque estas oportunidades son breves, cada experiencia le permite seguir aprendiendo sobre el oficio de la actuación con la esperanza de algún día encarnar un papel que haga que su nombre resuene en todos los rincones del mundo. Por otro lado, mientras sigue buscando papeles, Sydney comienza la preparatoria en Brighton Hall. Ella cuenta que allí se involucra activamente en varias actividades como el equipo de robótica, el club de matemáticas e incluso se convierte en la mejor estudiante de su clase. Sin embargo, el éxito académico no la protege de otros problemas que empiezan a surgir con el tiempo, especialmente con el proceso de crecimiento. A medida que la chica comienza a atravesar la pubertad, su cuerpo empieza a cambiar. Estos cambios físicos son una parte natural del desarrollo, pero para ella es lo que la lleva a enfrentarse a cierto grado de sexualización por parte de sus compañeros y acoso. Pues en su caso, su busto en específico se desarrolla más que el promedio de chicas de su edad, algo que la vuelve objeto de burlas de sus compañeros, pero en algunas ocasiones de sexualización. En una entrevista con GQ, recuerda cómo desde la adolescencia su cuerpo ha sido un tema de conversación ajeno a su control. En esa entrevista dice: me desarrollé antes que otras chicas de mi clase y de repente mi cuerpo era algo que los demás sentían con derecho a comentar o analizar. Reflexiona. Así que me esforcé el doble. Me dediqué al deporte, fui la mejor estudiante, hice todo lo posible para demostrar que mi cuerpo no me define. Todo esto que acabamos de hablar es en cuanto a su vida privada, pero en cuanto a lo profesional, la carrera de la chica no se detiene. Sigue asistiendo a audiciones hasta que finalmente logra conseguir un papel clave en el reparto principal de una película llamada Stolen from the Suburbs. En esta película, Sydney interpreta a Emma, la hija de
una mujer viuda que vive una vida tranquila en un suburbio de California. Pero todo cambia para mal cuando la adolescente escapa de la casa para tener una cita. El problema es que esta decisión le sale muy cara, pues es atrapada en contra de su voluntad y forzada a entrar en el oscuro mundo de la venta de seres humanos para fines carnales. No puedo decir la palabra exacta porque no podría subir este video, pero creo que al ver estas escenas donde ellas prácticamente son fotografiadas como un producto, podrás entender a lo que me refiero. Cuando la madre va a la policía, equivocadamente asumen que Emma es como cualquier otra adolescente que se escapa de casa, lo que lleva a su madre Catherine a tomar cartas en el asunto antes de que su hija sea llevada al extranjero. Con el tiempo corriendo en su contra, la madre arriesga todo y se infiltra en esta red como clienta. Sin embargo, cuando su verdadera identidad es revelada, se ve obligada a luchar para sobrevivir y escapar con su hija, mientras también intenta rescatar a otras chicas atrapadas en la misma situación. La actuación de Sydney aquí es impresionante. Logra transmitir lo que cualquier chica en esa terrible situación sentiría. Cada emoción, cada momento de desesperación y miedo está tan bien logrado que es imposible no empatizar con su personaje. Gracias a su destacada actuación consigue más papeles, como en el episodio final de Pretty Little Liars, una de las series juveniles más populares de su tiempo, y en otra serie llamada In the Vault. La chica empieza a ser más reconocida en la industria, lo que la vuelve parte de un proyecto de HBO llamado Sharp Objects, un thriller psicológico en el que interpreta a Alice, la compañera de habitación de Camille Pricker, protagonizada por Amy Adams en un centro psiquiátrico. Como dato curioso, en Sharp Objects inicialmente su personaje tenía una presencia menor, pero su interpretación impactó tanto al director que decidió expandir su participación. Para prepararse, Sydney investigó a fondo su papel, estudió casos de jóvenes con enfermedades mentales y autolesiones, además de visitar hospitales psiquiátricos para comprender mejor la realidad de quienes se enfrentan a estas luchas. A la chica le empieza a ir cada vez mejor como actriz porque demuestra total dedicación y profesionalismo a la hora de interpretar cualquier personaje que se le presente. Pero lo que realmente marca la diferencia aquí es su participación con el equipo de HBO, ya que se convierte en el primer paso que pronto la llevará a una serie que se hará hiper famosa en la misma plataforma. Así es, te estoy hablando de Euphoria, pero en unos momentos llegaremos a eso. Esto le permite a la chica comenzar a formar parte de repartos importantes junto a grandes artistas. Sin embargo, si quiere seguir creciendo, necesita seguir trabajando duro. Por esto, la chica sigue aceptando más trabajos. Uno de ellos es la película Dead End, donde interpreta el papel de Sam en una trama bastante cuestionable. Pero la chica sabe que cada papel sirve como una oportunidad de mejorar. Después participa en la serie de Netflix Everything Sucks. Tal vez en algún momento comenzaste a verla porque se volvió bastante popular. Pero básicamente la trama sigue a un grupo de adolescentes de la preparatoria Boring High School, específicamente a los miembros del club de audiovisuales y del club de teatro, considerados inadaptados en su entorno escolar. Una de las protagonistas, Kate, comienza a cuestionar su sexualidad y siente una atracción hacia Emmeline, o sea, Sydney Sweeney, una estudiante del club de teatro que inicialmente está saliendo con un chico llamado Oliver. Esta serie toca mucho el tema de la sexualidad, pues sus protagonistas son adolescentes y en esa etapa de la vida es bastante normal que esos deseos, impulsos o intereses comiencen a salir a flote. Por ejemplo, una de las tramas principales es esa relación que te comenté entre Kate y Emmeline. La serie retrata esta exploración de esa parte del desarrollo, con Emmeline siempre tomando la iniciativa para gustarle a Kate y a Kate como una chica un poco más insegura, quien no sabe si realmente se siente atraída a las mujeres o no, pero con la ayuda de Emmeline lo va descubriendo. Uno de los primeros papeles en donde se empieza a explorar el tema del deseo en la carrera de Sydney Sweeney es en Everything Sucks. La serie retrata cómo durante la adolescencia el deseo carnal comienza a despertar, en el cuerpo, en la mente, en la mirada. Lo vemos en el personaje de Emmeline, interpretado por Sydney, y en su relación con Kate, dos adolescentes que no tienen del todo claro lo que quieren, pero sienten algo, una atracción, una curiosidad y una necesidad de acercarse. Y este es un buen momento para detenernos a hablar del deseo carnal, porque es algo que prácticamente todos sentimos y no es algo que se pueda controlar con fuerza de voluntad. Sentimos deseo carnal porque somos humanos, y también, aunque a veces no lo digamos en voz alta, nos gusta ser deseados. Nos gusta saber que alguien nos mira con deseo y que nuestro cuerpo o algo en nosotros puede provocar algo en el otro. Es una forma de sentirse presente y de ocupar un lugar en la mirada de alguien más. Y sí, muchas veces el deseo es emocional, es conexión o ternura, pero otras veces, y no tiene nada de malo, el deseo es, como lo digo, carnal, es físico, es químico. Y Everything Sucks lo muestra desde un lugar que, aunque tiene escenas insinuantes, no cruza esa línea de convertir a los personajes en objetos. El deseo está ahí, pero no para ser vendido, sino para ser entendido. Y justo ahí es donde entra Sydney, porque incluso cuando interpreta personajes que empiezan a explorar su sensualidad, lo hace con una naturalidad que muestra que el deseo no es algo sucio ni vergonzoso, es parte de crecer, es parte de ser humano. Claro que poco a poco los papeles que le ofrecen comienzan a ir en otra dirección, comienzan a cargar más peso en lo físico,
en su cuerpo. Y aunque ella sigue demostrando su talento, se empieza a notar que su físico está influyendo en los personajes que le dan. Pero hasta aquí, en este punto de su carrera, Everything Sucks sirve para recordar que el deseo puede mostrarse sin caer en la cosificación o sexualización. Y que hablar de deseo no tiene por qué ser un tabú. Para que me entiendas mejor, vamos a tocar específicamente dos escenas. La primera es la introducción del personaje de Emily, donde la chica se muestra en ropa interior hablando de sus propios pechos e intentando que Kate los toque con intenciones de molestarla. Pero hay otra escena aún más evidente. Está específicamente en el capítulo 5, más o menos por el minuto 11. Hay una escena donde esto queda bastante claro. En esa escena, Emmeline hace que Kate la acompañe a probarse ropa para una obra que van a dar, pero esta se cambia enfrente de ella para provocarla, todo mientras le habla de la importancia de la ropa. Su línea va algo así como: el cómo te vistes le dice al mundo quién eres y lo que quieres. Personalmente, mi meta son las erecciones. Si puedo hacer que un tipo las tenga solo por mirarme, gané. Eso es poder. Este papel ya comienza a ponerla en situaciones más sensuales o eróticas que los productores comienzan a darle, pues es una gran actriz y saben que por su complexión física puede encajar bien. Mientras hace esta serie, también trabaja en otra producción, lo que hace que su vida comience a centrarse cada vez más en su carrera como actriz, algo que había estado buscando desde hace tiempo y que por fin se le da. Después de esto llegan más participaciones para Sydney, como en The Handmaid's Tale y en Once Upon a Time in Hollywood, una película de Quentin Tarantino, ambientada en Los Ángeles de 1969, donde comparte pantalla con nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. O sea, ha comenzado a jugar con los niños grandes. Esta película, ganadora de 2 premios Oscar, impulsa las carreras de varias jóvenes actrices, entre ellas Margaret Qualley y la misma Sydney. Una vez que el cine la conoce, ya no la suelta. En 2019, mientras su trabajo anterior la pone en el foco de las cámaras, le llega una propuesta de personaje muy difícil de rechazar, uno que promete ser muy popular entre los jóvenes, el de un adolescente en una serie llamada Euphoria. Esta serie es producida y escrita por Sam Levinson para HBO, una compañía con la que la chica ya ha trabajado, solo que esta vez comparte pantalla con figuras conocidas del cine juvenil como Zendaya y Jacob Elordi. Si no has visto la serie, te cuento un poquito, ya que es importante para el debate que plantearé más adelante. Euphoria es un drama adolescente que sigue a un grupo de estudiantes de secundaria en un pueblo ficticio llamado East Highland, supuestamente ubicado en California. A lo largo de la serie, los personajes navegan entre el amor, la pérdida, las relaciones carnales y la dependencia a sustancias. Todo esto mientras se enfrentan a problemas como las relaciones nocivas, la identidad de género, las adicciones y la salud mental. Ya saben, cosas de chavos. Ahora, en Euphoria, Sydney interpreta el papel de Casey, algo increíble porque veremos cómo prácticamente se convierte en una metáfora de lo que está por suceder en la vida real. Casey es una adolescente con una apariencia físicamente atractiva, pero que ha sido sexualizada desde muy joven. Hay un capítulo dedicado a ella donde nos dan el contexto de su vida, la cual era bastante normal hasta que entró a la adolescencia. Digamos que esto le favoreció bastante. Tenía una cara muy linda, pero sus senos empezaron a crecer más que los del resto de los adolescentes de su edad. Esto le traía elogios por parte de sus padres, quienes le decían que era hermosa. Pero su cuerpo no fue lo único que cambió, sino que su entorno también lo hizo. En una escena, vemos en una fiesta familiar que cuando un tío lejano la ve después de mucho tiempo, este la abraza, pero de una forma sexual. Los hombres a su alrededor comenzaron a verla con ojos de deseo solo porque su cuerpo había cambiado, lo que la hizo sentir muy incómoda. Eventualmente entró a la secundaria y los hombres a su alrededor continuaron cosificándola, incluso sus parejas. Pero como había creado una aversión a estar sola por el abandono de su padre en la infancia, la chica complacía a los hombres como fuera con tal de que no se alejara. Esto incluía aceptar que la grabaran teniendo relaciones íntimas con ellos solo para hacerlos sentir bien. Estos hombres comenzaron a compartir esas fotos y videos, lo que hizo que la cosificaran aún más. En una de las primeras escenas de la serie, vemos como un grupo de chicos en una fiesta están viendo lo que parece ser un video íntimo de Casey. McKay le dice a este grupo de hombres que verdaderamente se siente enamorado de Casey, pero este grupo de chicos comienzan a decir que la chica es una ramera y proceden a mostrarle uno de los muchos videos que flotan por internet, donde Casey está teniendo relaciones con otros chicos. Después de seguirla insultando, le dicen a McKay de manera muy despectiva que vaya y se la tire, pero de una forma que hace parecer que Casey es tan solo un objeto. De hecho, antes de terminar la plática, uno de los chicos llamado Nathan le da un consejo a McKay. Le dice que se la dé como la ramera que es y después la eche a patadas, cerrando con un: si no lo haces, lo haremos nosotros. Cuando la fiesta avanza, vemos que McKay efectivamente intenta hablar con Casey, aunque de una forma un tanto dulce. Después termina entrando con ella a la cama, pero cuando comienza a tener relaciones con ella, la trata bruscamente, solo que de una forma un tanto repentina, que lejos de gustarle a Casey, la hace sentir violentada, pues por poco la ahorca. Casey explota y detiene a McKay. Este dice que pensó que le gustaría, pero la chica le dice que es un pensamiento estúpido. Después se disculpan, hacen las paces y continúan en lo que estaban. Pero
Pero esta constante cosificación de Casey es algo recurrente en la serie y una problemática con la que lucha todo el tiempo. Lo más irónico de esta situación es que si miramos un poco más a fondo, nos daremos cuenta de que terminó siendo una profecía autocumplida. Mira, después de interpretar a Casey en Euphoria, muchos productores, directores e incluso parte del público comenzaron a encasillar a Sydney Sweeney en cierto tipo de papeles. La redujeron a una imagen, la de una mujer hipersexualizada, cosificada, vista únicamente por su cuerpo. Ella misma lo ha dicho en entrevistas. A raíz de ese papel se reforzó la idea de que es simplemente una rubia con senos grandes, una etiqueta que le pesa. Y si tomamos en cuenta lo que vivió en su adolescencia, tiene aún más sentido. Pero aquí muchas personas salieron a criticar a Sydney por mostrarse en escenas explícitas. Le reclaman: ¿cómo puedes decir que te molesta que te vean solo como una rubia bonita con senos grandes cuando tú misma haces ese tipo de escenas? Pero lo irónico está en que estas personas que la sexualizaron están cayendo exactamente en aquello que el personaje de Casey está tratando de denunciar. Lo mismo que los hombres de Euphoria le hicieron a Casey, sexualizarla por su cuerpo sin ver que hay una persona detrás, lo mismo hicieron muchos con Sydney Sweeney, quedarse con las escenas eróticas y con su cuerpo sin darse cuenta del mensaje que transmite la historia del personaje. La están cosificando sin entender que el papel que eligió interpretar buscaba visibilizar, exponer y criticar esa misma mirada reduccionista. Casey es un personaje que encarna lo que muchas adolescentes viven: ser sexualizadas sin quererlo, incluso antes de su propio despertar, solo por haberse desarrollado físicamente. Es alguien que, a pesar de sus emociones y su historia, es reducida a un cuerpo. Y lo mismo le está pasando a Sydney en la vida real. Eligió interpretar ese papel para visibilizar algo que duele y que pasa entre las adolescentes, pero muchos se quedaron en la superficie. Al igual que en Euphoria, fueron incapaces de ver más allá del cuerpo que aparece en pantalla. Algo que refuerza aún más este punto es que Sydney ha hablado de escenas que ha decidido no hacer porque no aportaban nada a la historia, aunque pudieran llamar la atención por lo provocativo. También defiende algunas escenas subidas de tono porque cree que son esenciales para mostrar la fragilidad de su personaje. Esto para mí indica que existe una conciencia clara. Sí, está dispuesta a mostrarse, pero no a hacerlo sin propósito. Y si somos incapaces de ver esto, es porque posiblemente el problema no está en ella, sino en nosotros. Pero ya llegaremos a eso. Con el estreno de la serie, su imagen alcanza reconocimiento mundial. Como una auténtica celebridad, los números en las redes sociales de Sydney explotan y comienzan a dar muchas entrevistas para diferentes medios donde se puede ver más a la persona que la actriz. Y gran parte de su éxito, aparte de trabajar muchísimo y tomarse muy en serio sus papeles, es que es una mujer muy carismática. En esas entrevistas cuenta que tiene varios hobbies como escribir o arreglar carros, pues al parecer es bastante aficionada a la mecánica y amante de los animales. Sin embargo, a partir de ese momento, sus papeles toman un nuevo rumbo. En pleno auge de su fama con Euphoria, recibe la propuesta de participar en The Voyeurs, un thriller erótico dirigido por Michael Mohan. La película explora el voyeurismo, el acto de observar en secreto la intimidad de otros sin consentimiento. En esta historia, Sydney realiza su primera escena de desnudo completo en pantalla, lo que parece que está comenzando a definir su imagen en la industria del cine. Sobre esta experiencia, ella ha contado cómo enfrentó el desafío. Antes de rodar sus escenas, investigó a otros actores que habían hecho desnudos en cine, buscando seguridad y confianza para exponerse ante las cámaras. Aunque este tipo de escenas refuerzan su imagen cosificada en pantalla, Sydney las aborda con total profesionalismo. A partir de aquí empieza a ser encasillada en este tipo de roles, como en una reciente película donde interpreta a una monja, pero de eso hablaré más adelante. En una entrevista con Variety, Sydney reflexiona sobre el costo emocional de interpretar ciertos papeles. Dice: la gente siente que tiene derecho a hablar de mí como quiera porque creen que he renunciado a mi privacidad, que ya no soy una persona real, sino simplemente una actriz a su disposición. Es una relación extraña sobre la que no tengo control ni voz. Y es que ese es uno de los grandes riesgos de la sexualización. Cuando alguien es visto solamente como un cuerpo deseable, el resto de su humanidad se empieza a desdibujar. Dejas de ser persona y te conviertes en proyección, en fantasía, en producto. Y cuando eso pasa, mucha gente, sin siquiera notarlo, siente que tiene derechos sobre ti, sobre tu imagen y sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Claro, podrías pensar que esto es exagerado, pero si quieres ver cómo luce esa deshumanización llevada al extremo, basta con recordar la escena de Euphoria donde Casey está con McKay. Después de que un grupo de amigos ve videos íntimos de ella y la tratan como un objeto sexual, le dicen a McKay, sin rodeos, que se la tire como la ramera que es y que si no lo hace, lo harán ellos. Y esa violencia verbal, que parece solo una exageración de adolescentes inmaduros, se transforma en algo real cuando McKay, un chico que supuestamente la quiere, termina tratándola de forma brusca en la intimidad como si fuera algo normal, como si tuviera derecho, como si Casey existiera solo para su placer. Eso es lo que pasa cuando la mirada del otro te deshumaniza, cuando se olvida que detrás del cuerpo hay una persona que siente, que piensa y que merece respeto.
Y sí, esto es un extremo, pero es el riesgo que corremos cuando tratamos a alguien solo como un cuerpo. Cindy también lo dice en otra parte de esa entrevista. Soy muy diferente a muchos de los personajes que interpreto o a las versiones de mí que ves en las alfombras rojas o entrevistas. Esa también es una versión laboral de mí misma. Estoy maquillada, peinada, vestida. No soy completamente yo. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. Que la imagen pública, por más provocadora o sensual que sea, no da derecho a nada. Ni a opinar como si la conociéramos, ni a invadir sus espacios, ni a pensar que todo en ella está ahí para el consumo de los demás. Y sí, realmente el argumento de que ella misma acepta esos papeles sabiendo las consecuencias que pueden traerle me parece un argumento válido, pero al final hablaremos de eso. Buscando ampliar su rango interpretativo, asume roles cada vez más exigentes. En Nocturne, una película de terror psicológico, interpreta a Juliette, una pianista excepcionalmente talentosa que, consumida por la competencia con su hermana, hace un trato con el diablo para sobresalir en una prestigiosa academia de música. En The White Lotus da vida a Olivia, una joven privilegiada que, a pesar de su inteligencia y cinismo, se enfrenta a la contradicción de su propio estatus social y las repercusiones de sus acciones. Su actuación le otorga una nominación al Emmy como mejor actriz de reparto en una serie dramática, consolidando su ascenso en la industria y reafirmando su lugar como una de las actrices más versátiles de su generación. Sin embargo, la fama trae consigo un escrutinio constante y la privacidad se vuelve prácticamente inexistente. En 2023 protagoniza junto a Glenn Powell Anyone But You, una de las comedias románticas más exitosas de la década. La película sigue la historia de Bee, una estudiante de derecho, y Ben, un joven ambicioso que trabaja en Goldman Sachs. Lo que comienza con una conexión instantánea entre ambos se desvanece tras un malentendido que deja a Bee sintiéndose traicionada. Meses después, el destino los vuelve a cruzar cuando las relaciones de sus respectivas familias los obligan a compartir un viaje. Para evitar tensiones innecesarias y esquivar conflictos personales, deciden fingir que son pareja, desatando una serie de situaciones caóticas y momentos llenos de tensión romántica. La película se convierte en un fenómeno gracias al impacto de las redes sociales y el boca a boca, recaudando $220 millones en todo el mundo con un presupuesto de apenas 25 millones. El carisma de ambos actores, sumado a la química entre ambos dentro y fuera de la pantalla, alimenta el interés del público y ayuda a revitalizar el género de la comedia romántica que en los últimos años ha tenido dificultades para brillar en taquilla. Esta chica sabe interpretar cualquier papel que se le ponga y con esta carrera en ascenso llega a un papel que la lleva aún más alto en su carrera, Immaculate, una película de terror psicológico. En esta ocasión interpreta a Cecilia, una joven novicia cuya vida ha estado marcada por la fe desde su infancia. Sobreviviente de un accidente que debería haberle costado la vida, crece con la convicción de que su existencia tiene un propósito divino. Cuando es aceptada en un remoto convento en Italia, Cecilia se encuentra en lo que parece ser un refugio de paz y devoción. Sin embargo, las paredes de piedra esconden muchos secretos. A medida que pasan los días, comienza a experimentar visiones y eventos perturbadores que desafían su comprensión de la realidad. Su fe es puesta a prueba de la manera más inesperada cuando descubre que está embarazada a pesar de no haber tenido intimidades. El convento entero la venera como un milagro viviente, la próxima Virgen María, un símbolo de pureza inmaculada. Pero a medida que la adoración se transforma en un culto fanático, Cecilia empieza a darse cuenta de que hay fuerzas oscuras en juego. La institución que prometía protegerla parece esconder intenciones mucho más siniestras y pronto se encuentra atrapada en una pesadilla en la que su destino no es una bendición, sino una sentencia. Immaculate juega con la imagen de la pureza y la idea de lo que la sociedad espera de una mujer, resaltando la presión impuesta sobre la feminidad como símbolo de divinidad o sacrificio. Aunque la película no presenta escenas explícitas de desnudez, explora el control del cuerpo femenino bajo la justificación de la fe y la devoción. Este es un proyecto significativo para esta chica, pues le permite demostrar su capacidad de interpretar personajes complejos que van más allá del atractivo físico con el que muchas veces ha sido identificada en Hollywood. Y aunque Immaculate recauda solo $35.3 millones a nivel global, su verdadero impacto se manifiesta en la recepción de la crítica y el público. La prensa especializada destaca su trabajo como uno de los puntos más sólidos de la película, elogiando su habilidad para transmitir el terror psicológico sin necesidad de recurrir a exageraciones. Con este papel deja en claro que no teme desafiar las expectativas y que está dispuesta a explorar géneros que exigen un compromiso actoral mucho más profundo. La polémica o la crítica más grande que se le ha hecho a Cindy es si ella se cosifica o si es la sociedad quien lo hace. Y en dado caso de que ella conscientemente se ponga en ese tipo de roles, ¿tiene derecho a quejarse porque la cosifiquen? Este debate fue algo que me conflictó muchísimo porque sé que todos queremos sentirnos deseados, tanto hombres como mujeres, y la sexualidad es algo natural en nosotros. En lo personal no veo nada inherentemente malo en que un hombre o una mujer se sienta sexy y disfrute de su sexualidad libremente, pero en el fondo pienso que es algo ingenuo creer que ciertas actitudes o decisiones no traerán consecuencias ante la mirada del otro. Consecuencias como que tu entorno te sexualice o que piensen que eres una fácil, por poner un ejemplo. Y quiero dejar claro que no es que yo piense esto, ni que esté de acuerdo
acuerdo con que tenga estas consecuencias. Al contrario, me parece desafortunado y detestable. Pero creo que siendo realistas, en la sociedad en la que vivimos hoy es inevitable que eso suceda. Otra problemática y debate que veo es que algunas personas opinan que mostrarse con poca ropa, hacer bailes provocativos o tener cuentas donde cobras por desnudos es emancipatorio para el género femenino. Pero quienes no aprueban esto piensan que esas acciones lo único que en realidad hacen es retroalimentar el círculo de cosificación a las mujeres. Pero para comenzar a poner las ideas en orden y que al final tú me des tu opinión, empezaré por hablar de la historia de Brooke Shields, con el fin de entender la diferencia entre cosificarse y ser cosificados. Brooke Shields tuvo una infancia bastante dura, pues entró al mundo de la actuación muy joven y con tan solo 11 grabó una película que la encasillaría en algo horrible. La película de Pretty Baby. En esta película, Brooke interpreta el papel de una inocente que vive y trabaja en un burdel, con escenas donde aparece desnuda, maquillada y siendo mirada como un objeto de deseo siendo muy joven. Y después de eso, Brooke siguió siendo tratada por la industria y por el mundo solo desde esa parte de su persona. A los 15 protagonizó The Blue Lagoon, donde interpreta a una chica que vive su despertar sexual en una isla desierta. Y después la buscaron para participar en una sesión de fotos de Calvin Klein, donde la publicidad consistía en cosificarse una vez más. Pues con tan solo 15 no podía ni siquiera identificar el doble sentido de lo que le hacían decir en los comerciales. La verdad es un caso horrible, y si quieres más información al respecto, tengo un video hablando solo de ese caso, así que si quieres verlo lo tienes en la descripción. Pero a lo que voy es que aquí la chica fue objetivizada sin su consentimiento. Ahora tenemos el otro lado de la moneda. Hay actrices como quizás Sydney Sweeney que tuvieron la opción de conscientemente elegir tomar los roles que tomaron a sabiendas de que podían tener ciertas consecuencias, sabiendo que muy posiblemente iban a ser cosificadas, pero aún así lo hicieron. Tal vez porque eran buenos personajes, tal vez porque eran parte de buenas historias y con un buen mensaje como su personaje en Euphoria, o tal vez, y esto no tendría tampoco nada de inherentemente malo, decidió aceptar el papel en The Voyeurs porque le gustaba la idea de sentirse sexy, porque disfrutaba proyectar sensualidad. Ojo, no estoy diciendo que lo haya hecho por estos motivos o no, porque solo ella lo sabe. Lo que quiero decir es que aunque lo haya hecho por alguno de estos motivos, no tendría nada de inherentemente malo, pues a cualquier ser humano le gusta sentirse deseado. Y este punto es importante, porque si ampliamos un poco la mirada, nos damos cuenta de que el deseo no es un capricho superficial, sino que el deseo es una fuerza fundamental en el ser humano. No solo deseamos cosas o personas, sino que también deseamos ser deseados, ser vistos y ser elegidos y ser el motivo por el cual alguien nos mira un poco más lento. Y eso no es superficial y ya, eso es algo profundamente humano. Por eso yo creo que no debería parecernos extraño ni censurable que alguien quiera sentirse sexy o explorar su propia sensualidad o incluso jugar con la imagen que proyecta. Entonces el problema no está en el deseo en sí, sino que quizás el problema está en cómo hemos sido educados o moldeados para mirarlo. Porque vivimos sí en una cultura que por siglos ha aprendido a ver el cuerpo femenino como objeto, con unos lentes viejos que dicen que si se muestra es porque es una fácil, que si se viste de esta forma es porque quiere que la toquen o que le digan cosas, que si provoca entonces yo tengo permiso de objetivizarla y la culpa es solo de ella, como si esa forma de estar en el mundo la despojara de su derecho a ser tratada con respeto. Entonces quizás podríamos cambiar la pregunta de ¿está bien que se muestre? A ¿cuándo vamos a aprender a mirar diferente? Porque esto no se trata de decirle a las mujeres que se tapen para no provocar, sino quizás se trata de decirle al mundo que ver no es poseer, admirar no es invadir y sentir deseo por alguien no te da derecho sobre esa persona. Es normal querer ser deseado, así como es normal ver a alguien y sentir deseo o atracción. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser alguien que viste solo un segundo, está bien, es normal, es humano. No controlamos lo que deseamos, no controlamos lo que alguien nos hace sentir, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos a eso. Por ejemplo, no es tu culpa y no está mal que veas a alguien en la calle y sientas una atracción, pero chiflarle, seguirle, decirle cosas sin que te lo haya pedido, eso ya no es admirar, eso ya es acoso. Tampoco está mal intentar ligar o acercarte a alguien que te parece atractivo o atractiva. Está bien dar un paso si lo haces con respeto, pero también hay que saber retirarse cuando la otra persona no quiere entrar en ese juego, porque insistir cuando ya hubo un no, ya no es romanticismo, ya se trata más quizás de una imposición. Y lo mismo podría aplicar en las redes sociales. No creo que esté mal que alguien te guste por cómo se ve, que sientas una atracción superficial, pero ya comentarle cosas invasivas, mandar mensajes sexuales sin consentimiento o tratarle como si te debiera algo solo por cómo se mostró, yo creo que ya es cruzar una línea. No creo que el deseo sea el enemigo.
Yo creo que quizás el problema empieza cuando creemos que sentir deseo nos da permiso para hacer lo que queramos con el otro. Y creo que ahí podría haber una aportación pequeña a una solución. Pero claro, quizás teórica, porque hablando de manera imparcial, creo que nada va a cambiar de la noche a la mañana. Sí, lo ideal sería aprender a mirar diferente y dentro de lo posible dejar de cosificar, pero es algo difícil porque llevamos años, décadas, siglos arrastrando una forma de ver el cuerpo del otro con significados de control, de cosificación y de culpa. Si nos pusiéramos a recapitular todas las diferentes formas en las que históricamente se ha objetivizado el cuerpo de la mujer, perderíamos la cuenta. Desde los cuadros clásicos donde la mujer aparece siempre desnuda y pasiva para ser admirado por un espectador masculino, hasta algo tan cotidiano como los uniformes escolares donde a las niñas se les dice que no pueden mostrar los hombros o el ombligo porque eso podría incomodar a los niños o distraerlos, dando el mensaje implícito de que esas partes del cuerpo son peligrosas, que provocan y que si las muestras estás pidiendo algo, que el problema no está en quién mira con morbo, sino en quién se muestra, y esa lógica refuerza exactamente la idea de que el cuerpo femenino está sexualizado por defecto y que por tanto si se muestra está entregando un permiso. Pero aquí las cosas se ponen complicadas porque también ha habido personas que han entendido el funcionamiento de este sistema y han decidido lucrar con él. Creo que el caso más famoso de la historia es el de Marilyn Monroe, que entendió perfectamente cómo funcionaba esa mirada y la usó para hacerse un lugar en el mundo. Pero los ejemplos más modernos son los miles de perfiles en Instagram, TikTok y OnlyFans donde muchas mujeres consciente o estratégicamente juegan con su imagen hipersexualizándose para generar atención, ingresos o fama. Y ojo, no lo digo como crítica moral, pero es un punto de debate interesante y me gustaría saber tu opinión. Algunas personas piensan que esto es un acto que empodera. Siguen la misma lógica de que si algo se le prohibió a la mujer por mucho tiempo, en una cultura que antes era aún más machista, entonces hacer eso mismo que se prohibía se vuelve un acto de reivindicación, como trabajar, por ejemplo. Es como ir en contra de lo que se prohibía. Pero otras personas piensan que estas cosas, lejos de ser emancipatorias, solo perpetúan la imagen cosificada, que estas acciones nos enseñan a ver el cuerpo femenino como un objeto disponible, algo a lo que se puede acceder, aunque sea desde una pantalla, con una simple transacción económica. Yo sé que cada quien es libre de hacer lo que quiera mientras se respete el derecho ajeno, pero quizás el debate está en si termina afectando o no a más personas. Yo no tengo todas las respuestas, pero creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. Déjame tu opinión sobre esto en los comentarios. O no sé, quizás un punto medio que se me ocurre es no asumir de facto que toda mujer o toda persona que se muestra de cierta forma quiere cosificarse y entonces asumir que quiere entrar en ese juego, sino discernir quién explícitamente está jugando ese juego y quién nada más tú estás asumiendo que lo está jugando. Pero bueno, como esta última parte ha sido en su mayoría quejas y no soluciones, aquí van mis pensamientos finales. Ya sabemos que esto es un problema también estructural. Ya entendimos que hay siglos de historia sosteniendo estas ideas y que el sistema muchas veces nos empuja a mirar, desear y responder de ciertas maneras. Con todo esto es claro y evidente que las cosas no van a cambiar mañana, pero me parece que tal vez el cambio más probable está en nuestras pequeñas luchas cotidianas, en empezar a romper los patrones, en aprender a reconocer cuando nuestro deseo se convierte en juicio, en cambiar la forma en que respondemos a lo que sentimos, porque aunque no podamos cambiar el mundo de un día para otro, tal vez sí podamos reorganizar nuestras maneras de mirar, de admirar y de desear. Y no, querer sentirnos vistos no es inherentemente malo. Lo que creo que es problemático es pensar que el otro solo es eso que nos provoca. Lo que creo que puede ser perjudicial es reducir a alguien a un cuerpo, a una fantasía o a un estereotipo. Y eso fue lo que le pasó a Brooke Shields. El mundo la vio tan fuerte a través de la cosificación que se olvidó de verla como persona. Y creo que por eso mismo Sydney Sweeney insiste tanto en contar quién es, más allá de lo que se ve en pantalla. Por eso habla de su amor por la lectura, por eso menciona sus hobbies, como la mecánica, y por eso repite una y otra vez en entrevistas lo mucho que se prepara, lo profesional que es, lo mucho que se involucra con cada personaje, porque quizás lo que quiere decirnos es que efectivamente su cuerpo y su sensualidad es solo una parte de ella, pero no lo es todo. Y tal vez con estos pequeños cambios, poco a poco podríamos internalizar y comprender que el cuerpo no debería ser ni la entrada ni el límite de una persona. ¿Por qué? No es lo mismo ver con deseo, algo normal, algo humano, que sexualizar, que eso es reducir a alguien solo a eso.